a los 29 años inició, 6, no, 35 se iluminó y ahí estuve enseñando hasta los, creo que prácticamente alrededor de a los 80, no me acuerdo cuando partió para Nirvana, alrededor de 40, creo que a los 80 y algo de años, pero bueno, al margen. Ahí estuve enseñando y enseñando el Dharma y bueno, ahí es como más, ¿qué les puedo contar de esto? Y no, ahí ella hay muchas historias de cómo enseñaba, cuando se va cruzando con los discípulos, que en un momento, por ejemplo, se incorpora a las mujeres, se hacen monjas, que es algo como muy como revolucionario para la época, que también toma a los, por ejemplo, a los de la casta más baja, también los acepta como monje, que eso era también como impensable, como desafiando toda la cultura, ¿no? De la sociedad en su momento y también del hinduismo. Em, y bueno, y finalmente, eh, cuando llega su... Ah, por ahí sí esto está. Y entonces, bueno, nada, enseña el Dharma a dioses que lo vienen a visitar, sí, a innumerables seres. Y luego, después de eso, a Buda cuando el que siempre aceptaba, entonces era un monje que comía solamente una vez al día, ¿sí? Y entonces, quien sea que venía a la mañana, el primero que llegaba, él aceptaba la invitación, no importa quién era. Y una mañana el rey se le rompió el carruaje porque estaba en lugares aislados el Buda. Entonces, como que el primero en llegar, pero al rey se le rompió el carruaje y llegó primero entonces básicamente un mendigo, una persona muy pobre. Y entonces lo invita y el Buda acepta. Y lo invita a él y a otros discípulos. Y entonces el Buda va y se acerca, va a la casa y demás y le ofrecen de comer. Y el Buda les dice, no, no, ustedes no coman esto porque estos son hongos y están envenenados, ¿sí? Eh, pero yo sí los puedo comer. Y entonces comió estos hongos. Eh, y, y una pequeña nota, antes de esto, eh, el Buda Ananda, el Buda le dice a Ananda, sí, el Buda puede vivir cuantos años quisiera, pero bueno, haría falta que alguien que me lo pidiese. Yo tengo la capacidad de vivir los años que quisiera. Y le hice esto a Ananda, si no mal entiendo, 3 veces. Y Ananda, que era familia de él, no sé si su sobrino, pero bueno, era muy cercano y fue su asistente principal por muchísimos años. em, 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 sí. em, Fue asistente principal por muchísimos años. Como por el poder de Mara se dice que Mara puede ser, se refiere a las aflicciones o también hay unos seres como muy negativos que se dice Mara. Pero bueno, sea por quien sea, Ananda no le pidió al Buda que se quedase y en un momento viene un ser muy negativo, le dice, que es se dice Mara, y le dice, no, mirá, Buda, has iluminado a muchísimos seres, pero a nosotros que estamos en el samsara nos van a dejar solos. Me parece por ella es suficiente y puedes dejar de ayudar a los seres y por ahí ya es momento que dejes ya te puedes ir de este plano. Y el Buda dice, y Buda como queriendo cumplir los deseos de todos los seres, acepta. Dice, bueno, ok, yo acepto. Y ahí menciona que va a fallecer. Y, eh, y ahí surge que si en verdad le hubiese pedido a Nanda, hubiese podido vivir más tiempo. Acá otro paréntesis más.
Porque esto también va analizando la parte de pedir que el maestro tenga una larga vida, ¿sí? La importancia de eso. Entonces, de ahí viene tanto, entiendo yo, o ahí es donde el Buda resalta este aspecto, donde uno tiene que pedirle al maestro, no hace falta pedirle directamente, ¿no? Porque como eso hay que hacerlo por ahí de una forma como muy respetuosa o lo que sea. Por ejemplo, nosotros en la tradición tibetana tenemos ceremonias de larga vida, donde uno pide al maestro que se viva mucho tiempo, pero más que todo creo que es internamente y hacer... pedir, hacer oraciones para que nuestros maestros tengan una larga vida, ¿sí? Bien, entonces, volvamos a los hongos, come los hongos y ahí finalmente el Buda toma la posición se dice la postura del león, creo, que es sobre la cuesta, sobre su mano derecha, se dice que mano izquierda sobre el muslo y en esa posición que hay muchas estatuas con ese, digamos, de esa forma. Y, y ahí es que el Buda, ahí enfrente de sus discípulos, bueno, ahí pasa, se dice que pasa al nirvana o al paranirvana, ¿sí? Se llama el paranirvana, ¿sí? Entonces, sí. Otra cosa interesante que linda para saber es que antes antes de fallecer, el Buda le pregunta a ustedes, le pregunta a sus discípulos, dicen, bueno, ¿hay alguno aquí que tiene alguna pregunta? Y ahí solo silencio. Y bueno, vuelve a preguntar. Silencio. Y bueno, dice, si alguno es muy tímido y no quiere preguntar por vergüenza y demás, por favor hágale la pregunta coméntele la pregunta a un compañero y que ellos digan la pregunta. Silencio nuevamente. Y el Buda dice, sí, sé que no hay ninguna pregunta porque yo con mi omnisciencia, clarividencia, puedo ver que en todos los seres ustedes no tienen ninguna duda. Bien, y entonces así fallece y o pasa al paranirvana, es como eh, obtiene el paranirvana y sí, y eso sucede en el mismo día lunar, sí, en el mismo día del calendario lunar donde nació. El Buda nace, se ilumina y eh, eh, obtiene el paranirvana en el mismo día. Bien. Y eso y a su vez ese día es muy virtuoso, que viene por muy pronto, en tibetano se llama el Sakadawa. Eh, es todo es ese mes donde el día principal es donde es cuando es justamente esta fecha donde nace, se ilumina y pasa el paranirvana. Bien, bien, eso es brevemente la vida de Buda. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí, yo tengo una preguntita. Él se va del palacio a los 29 años. Sí, De ahí empieza su camino. correcto. Sí. Y el paranirvana vendría a ser como la muerte, ¿ya? O sea, el nirvana vendría a Sí, ser la iluminación. no, no. Acá igual se mezclan lo que es el nirvana, entra mucho es como que el Buda cuando enseña tiene ahí dos públicos, digamos. El público bueno, no, sí, el público del Theravada o el Hinayana y el público del Mahayana, ¿sí? Entonces, para el practicante del Hinayana es como que el Buda es como que lo ven así como que ven todo esto como que nace, alcanza la iluminación y después
él ya tiene, tiene un tipo de omnisciencia, ¿sí? Porque ellos lo ven un poquito diferente a nosotros. Y él, cuando ya eliminó, se eliminó las aflicciones, alcanzó la iluminación, pero el paranirvana es como el último paso final donde elimina este cuerpo. Como que de la tradición del Pali piensan que todavía tiene sufrimientos el Buda. El sufrimiento físico, no el sufrimiento mental. Pero para nosotros eso es... El Mahayana cuenta otra historia. En verdad el Mahayana, nuestra tradición, habla de que el Buda se había iluminado muchísimo tiempo más atrás. Ya era un ser iluminado. Pero lo que sucede es que ahí toma ese aspecto que es perfecto, ¿sí? Sin ninguna falta, donde no hay ningún Dharma, donde el Dharma en ese universo no existe, y lo enseña por primera vez en ese sentido, porque ya se elimina, puede ser que sea la primera vez que en ese universo, o que vino otro Buda anterior, enseñó y decayeron las enseñanzas y ya no existen, ¿sí? En este caso fue el cuarto Buda de este universo y enseñó, sí, es lo que enseñó, ¿sí? Pero hizo eso, ya estaba completamente iluminado, y todo eso lo hace como para que la gente se pueda relacionar y pueda avanzar en el camino. Y el paranirvana se llama, es decir, tenés el nirvana, que es la eliminación de todos los... el nirvana sería la eliminación de la liberación, obtener la liberación del samsara. O de los renacimientos, es decir, de la continuación de renacimientos. Entonces uno ya alcanzó el paranirvana, es cuando... Pero ¿qué pasa? Hay ciertos practicantes alcanzan internamente. Es decir, en el caso de Buda ya está completamente iluminado hace muchísimo tiempo y su cuerpo era totalmente de luz, no sufría absolutamente nada. Ahora, para el practicante del Hinayana, ¿sí? Ellos, em, em, ellos sí, ellos lo que les pasa es que cuando entran en el camino, ¿sí? Se vuelven un ser aria. Después de hacer sus áreas, ahí eliminan un nivel de aflicciones, ¿sí? Un nivel de la ignorancia. El suficiente para no volver a renacer nunca más en los reinos inferiores. Es decir, solo renacen a partir de ese momento como humano o como Dios, ¿sí? No hay otro renacimiento. Ahora, después de eso pueden avanzar aún más y más y más y eliminan finalmente todos los renacimientos en el samsara. Pero, aunque hayan eliminado la raíz de las aflicciones, les queda un remanente, ¿sí? Que es el cuerpo. Y a raíz de ese cuerpo sufren un dolor físico, ¿sí? Así que, Wada, igual, estás diciendo, puede ser que tengas un poquito de ruido de fondo, por ahí si querés apagar tu micrófono mientras no estés hablando, ¿puede ser? Wada. Sí, ya lo había apagado. Ahora lo vuelvo a apagar. Ah, ok. Entonces, sí. Entonces tienen el sufrimiento, eliminaron las aflicciones, pero tienen un cuerpo contaminado que vino de otro karma, de otra vida. Y ese sufrimiento físico no son libres. Entonces, el paranirvana, ellos también lo obtienen. Ahora no me acuerdo si se le llama así, pero creo que sí. Creo que sí. Y pues sí, lo importante es que ahí es la gran diferencia para ellos, porque eliminan también el sufrimiento físico, ¿sí? Y por eso el paranirvana tiene tanta fuerza, digamos, en esa tradición. ¿Se entiende? Entonces, en conclusión, vendría a ser como el paso final. Para ciertos practicantes sí, para el practicante hinayana sí.
Es el paso final donde finalmente pueden Sí. eliminar ese sufrimiento físico, y para nosotros ellos renacen en una tierra de un Buda, en un loto, y ahí tienen un bienestar increíble por eones y eones y eones. Y luego, después de todo ese bienestar por billones y billones de años, viene un Buda, los despierta y le dicen, mira, no has llegado al resultado final, a tu felicidad máxima, lo que necesitas hacer es entrar en el camino del Bodhisattva. Y ahí entran con mucho esfuerzo en el camino del Bodhisattva. Bueno, Bueno, ¿alguna otra pregunta? no, yo no. No sé si Sí, una preguntita. Shakyamuni es el cuarto Buda. ¿Cómo se llaman los tres anteriores? Es el cuarto, igual un punto importante, es el cuarto Buda de este eón afortunado. ¿Sí? No es, que eso no quiere decir que este es el primer eón donde hay Budas. Hay miles y miles de Budas. Sí, sí, innumerables. ¿Sí? Y los nombres no lo sé. Nunca. Ok. Sí. Bueno, gracias. Bien. Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta de algún otro tema? O... no. Hermosa la historia, la verdad. La otra vez en la escuela lo habíamos, ahí en el curso, en el centro, Sí. habíamos dado, pero como muy por arriba, no así tan profundo como lo explicaste vos. Sí. Me quedó más claro. Yo sentí que fue un poquito superficial ahí. Sí, hay mucho. Hay mucho que contar. Hay una historia que dice, igual no creo que sea no es verídica, no creo que sea cierta, pero me parece igual significativa. Que se dice que cuando les conté, ¿no? Que había estos eran como filósofos que le daban consejos al rey, eran como espirituales, consejos espirituales, y entre ellos no decían, no, si se va a iluminar o no se va a iluminar. Y además, uno que dijo, no, sí, no, la única opción es que se va a iluminar. Pero después hay otro, antes de nacer, había un maestro que sí había visto que se iba a iluminar. Y entonces, ese maestro corre era un hombre muy mayor, y va lo más rápido posible, está muy alejado, y dice que viajó por días para llegar finalmente al palacio. Y lo ve al Buda, no, perdón, al príncipe. Un pequeño detalle, ¿por qué me corrijo? Antes que se ilumine, se dice el príncipe Gautama. Una vez que el príncipe Gautama alcanza la iluminación, se llama el Buda Shakyamuni, ¿sí? Shakya, el reino donde él vivía, y Muni como conquistador. Sí, como conquistador. Entonces es el conquistador, es el Buda que tiene el nombre conquistador de los Shakyas, ¿sí? Es como el subyugador de los Shakyas, o que que de ahí viene, ¿sí? Ese es su nombre. Pero antes de que se le dice el príncipe Gautama, ¿sí? Entonces, apenas nace el príncipe Gautama, entonces cuando este señor mayor, era gran practicante, va y se acerca a los pies del príncipe Gautama y se pone a llorar. Y entonces el rey le pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Pasa algo malo? ¿Que se va a enfermar? ¿Qué sucede? Y dice, no. Este ser se va a iluminar, va a alcanzar la completa iluminación. Y lloro porque yo no voy a poder escuchar sus enseñanzas. Y eso es muy significativo. Es como la suerte que tenemos nosotros de poder por lo menos evaluar e investigar este camino y poder de tomar conciencia de la magnitud de esta oportunidad que tenemos, ¿sí? Es decir, si seguimos toda la lógica, es decir, bueno, vamos a simplificar. Hay dos opciones.
o por lo menos, o esta vida es finita, o la vida es finita, es decir, no hay algo diferente a la materia y morimos y fin, la perspectiva de mucha gente como del área científica, o hay algo no material que tiene una continuación, ¿sí? Que nosotros le llamamos la conciencia, que esa es la base donde la persona puede continuar, ¿sí? Si llegamos a entender que la conciencia existe y por ende no puede, de la misma forma que la materia no se puede crear de la nada, y de la nada, de crear de la nada, y que algo que es, no se puede convertir en nada, sino tiene siempre, se convierte en algo diferente, ¿sí? Eso, volviendo al tema científico, es la primera ley de la termodinámica. En ese sentido, lo mismo pasa con la conciencia, ¿no? Que eso no se va a convertir, no sale de la nada, sino que tiene una continuidad esa conciencia, ¿sí? Y si tiene una continuidad, hay innumerables vidas, una hacia atrás, otra hacia atrás, y es innumerables, no tiene principio. Es como si lo vemos con la materia, que por ahí es un poquito más fácil, ¿no? Hay un Big Bang, se expande el universo, otros planetas, toda la historia, se achica el Big Bang, eso dicen al menos, y se junta todo, y después, creo que a veces se expresa como que termina el universo, pero, no es, pero después se vuelve a expandir, no es que se convierta en nada. Y este mismo universo cuando empezó, si vemos los ciclos, es como que se expande, se junta y se expande, ¿no? Es todo un ciclo. Entonces la materia, no, es decir, hay materia desde tiempos sin principio y así también vidas desde tiempos sin principio, ¿sí? Y entonces en todo ese principio nunca nos hemos iluminado, nunca hemos practicado el camino del Buda para poder eliminar los renacimientos. Y eso es la oportunidad que tenemos. Es increíblemente profunda y increíblemente rara, increíblemente valiosa, ¿no? De infinitas vidas que hemos tenido. Como decía un amigo bromeando, las infinitas vidas no fueron suficientes para iluminarnos. Pero hoy encontramos al menos inquietud o curiosidad por este camino. Y entonces tratemos de ir como regando esta oportunidad que hemos encontrado de seguir este camino. Y para seguir este camino es muy importante no llevarnos, no como dejarnos desviar por cualquier inquietud o cualquier duda que podamos llegar a tener. Es como que justamente estaba debatiendo con un amigo que no creía, voy a tratar de recordar lo que estaba debatiendo, igual no es muy relevante. Él no creía, yo le decía, venía de otro tema que había dicho él, entonces no creía que, yo decía, no, todos los budas enseñan en el sánscrito, es el idioma de los budas. En nuestra tradición se dice que enseñan eso porque el sánscrito es un idioma muy exacta y entiendo que el Buda como tiene que enseñar exactamente cómo hacer, tiene que ser muy preciso para poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Entonces, como viene preparando la tierra, lo que sea, esta tierra fértil, viene de tiempo sin principio, tipo, desde muchísimos miles y miles de años preparando todo el terreno, y una de esas preparaciones es que hasta prepara el idioma, ¿sí? Entonces, tenemos esta oportunidad, entonces mi amigo decía, no, pero como que no creía eso. Y digo, bueno, pero ¿por qué no? ¿Cuál es? Digo, y me dice, bueno, es improbable. Les resumo un poco digo, bueno, pero algo que sea improbable no significa que sea imposible. Entonces le digo, vos tenés que decirme una falta de decir esto. Y eso es lo importante, ver cuál es la falta lógica de decir lo que yo decía. A ver, solo porque no significa que lo tengas que creer, ¿no? Solo porque es algo improbable no significa que sea verdad o mentira. Pero a lo que voy es que si
Entonces, ¿cómo es el camino? Uno tiene que, primero trata em, los mayores puntos, los puntos gordos, tratar de verificarlo por uno mismo y decir, ¿qué es lo más probable? Creo que por ahí uno empieza ahí, que haya vidas futuras o que no las haya, que haya vidas pasadas o no, que haya una conciencia o no, investigar cuáles son las pruebas para eso, o cómo son los fenómenos, impermanentes, impermanentes. Entonces, cosas que el Buda va diciendo las va verificando. ¿Cómo son mis aflicciones? ¿Qué son las aflicciones? ¿Soy yo las aflicciones o hay algo en mí que me perturban y demás? Entonces, cuando uno va verificando que muchas de las enseñanzas de Buda y lo que explica son así, y la forma de que él nos sugiere cómo tratarlas nos ayuda a subyugar estas aflicciones, como de no poner que el mundo exterior es inestable, entonces que hay que buscar una felicidad interior, y si eso tiene sentido y lo podemos comprobar, entonces decir, bueno, todo lo otro que funciona aparte de las enseñanzas de Buda, pero bueno, ¿qué falta hay? Y entonces, excepto que haya una falta, no abandonarlo, sino dejar como por ahí la mente abierta hasta que luego, más adelante, podamos comprobarlo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces podemos terminar haciendo una dedicación y podemos hacer las 3 grandes dedicaciones. Entonces podemos, como habíamos dicho, dedicar para la larga vida de todos nuestros maestros y especialmente de todos los maestros del Dharma en este universo y todos los universos, especialmente de su santidad el Dalai Lama. Y también por ejemplo, de Geshe Champel también. Podemos pedir por que el Buda Dharma more por largo tiempo y que cada vez crezca más y más y que más seres se puedan beneficiar en este y todos los universos. Y la tercera gran dedicación es por nuestra propia iluminación, que podamos alcanzar el estado de Buda completamente iluminado, para la redundancia, completamente iluminado, para poder beneficiar a todos los seres sin excepción. Bien, muchas gracias.